Elle me dit, écris une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit, tu deviendras milliardaire, t'auras de quoi être fier, ne finis pas comme ton père. Elle me dit, ne t'enferme pas dans ta chambre, vas-y secoue-toi et danse, dis-moi c'est quoi ton problème. Elle me dit, qu'est-ce que t'as l'air coincé, t'es défoncé ou t'es gay, tu finiras comme ton frère. Elle me dit, c'est ta vie, fais ce que tu veux, tant pis. Hola, hola, hola amigos míos. Hola, estamos aquí de vuelta con el Shogun 2, la campaña Mori, que estaba muy... Estamos siendo asediados por los dos lados, por los dos flancos. Por un lado por los Sito y por otro lado por... no sé si eran los Chosokabe, no me acuerdo qué otro clan era por el otro lado. Y quedó con que resistimos el ataque de los otros, así que... me fijé en que tenía un poca guarnición en la fortaleza, pero claro, no tenía muchas... Tenía las tropas dañadas, heridas, entonces estaba pensando qué hacer. Estos irán muriendo de hambre. A ver si apenas tiene guarnición. Si es que solo tiene uno, yo creo. Vamos por si acaso a cortar su flota de suministros por aquí. Igual incluso... Que no sé si me va a merecer atacarles. No tengo ni idea. Sé que apenas tiene más que una guarnición. Voy a mandar esto, ¿sabes? Ejército. Vamos para tener un batallón entero. Voy a mandar esto, voy a intentar tomar esa provincia. Es justo una guarnición, tal como me pareció ver. A ver. A ver cómo lo hago yo, estoy pensando. Es una guarnición, así que no nos debería de costar mucho machacarla con la guarnición de Samules he cogido. Ah, sí. Sí, los... Vale. Que vayan a patita tranquilamente. Hasta aquí estos. Pues 3-6. Voy a andar tranquilamente, no creo que se me fatigue mucho porque tienen un pedazo, un murito que subir. Parece que no, pero porque son por aquí, que hay menos altura, menos fatiga y su guarnición apenas es decente. Vale, hacen un poco más rapidito el tiempo y vamos a ello, al lío, a la batalla, al combate. Nos acercamos, nos acercamos poquito a poco. El enemigo se percata y se posiciona. Las tropas están llevando, no sé, ha sido de guarnición enemiga.
mandado hasta la otra punta, no sé por qué. Cosas raras que tiene la inteligencia artificial. Ahora empezamos a subir, a escalar el muro tranquilamente. Ahí se aproxima el enemigo. Las tropas suben tranquilamente. Algunos se caen, típico. Y llega el enemigo. Estos dos vayan subiendo para allá. Tenemos esa superioridad numérica que hay que aprovecharla. Que su guarnición apenas es decente, por no decir mala. Están aplastando al enemigo. Lucharán hasta morir. Acaba de caer el oficial nuestro. No pasa nada. La moral sigue atentamente alta. Ya está, ahí empieza, ya será ella el simbolito, luchar hasta morir. Siempre adelante, como solían decir las tropas de Aníbal. Y eso, a ver, tomamos. Todavía siguen subiendo unidades mías, sigo. Quedan algunas, madre de Dios. Creo que queda un enemigo. Listo. Ya no quedan enemigos en esta. Ya está. Fortaleza es nuestra. Como quitarles, arrancarles de sus brazos una fortaleza, un puesto bueno para defender. Les dará que pensar. Hostia mía. Qué raro. Y con eso yo creo que les acabamos de dar algo en que pensar. Y la verdad, pasar una unidad de arqueros por aquí, pues las moscas. Oh, llegamos, mierda. Mierda. Cago en la. Qué mal. Bueno, a ver, relajémonos. No me queda mucho más que hacer, así que creo que voy a tener que pasar el turno. El turno. Soy yo. Takeda. Date. Chosukabe. Tienes unos tacos que te cagas. Yoshikoiki. Bueno, no sé si lo pronuncio muy bien, pero bueno. Los Ito que se acercan, se aproximan. Con flotas. Eso. Cabrones. Y los mamás. Madre mía, contra esta flota, ¿qué hacemos? Vamos a perder, voy a dar automático porque vamos. He capturado un barco. Qué mal, tío, qué mal.
puedo hacer mucho más. A ver. Mira, sí, 3 turnos. Si consigo firmar con algún tratado de paz. De paz. Inaceptable. Hito. Nada. Pues nada. Tengo que pasar turno. No hay dinero, no hay tropas, no hay tropas, no hay nada. Tuviéramos algún aliado por lo menos, pero es que estamos sin aliados. Cabrones. Señor, nuestro vasto imperio tiene muchas provincias y administraciones. Vale, perfecto. Se me viene pintado. Pintado me viene. A ver. Apenas tiene arqueros. Apenas tiene tropas de infantería. Puedo intentar. Porque tiene destruir esta pequeña. Pues tenemos bastante ventaja. Casi triplicamos o cuadruplicamos su número. Y no sé. A ver. Vamos a ver si tenemos un poco niebla. Perfecto. Vamos a luchar en un entorno con niebla. Vale. Quedo por aquí. Creo que voy a dejar que ellos se acerquen. Bueno, se mueven, ¿qué hacen? Están en un altillo, intentando controlarlo todo. Si se mantiene. Vale. Entonces. Vamos a mover aquí. Ponerlo. Ahí. Esto es. Que avancen de acá, esto es el montículo y estaremos algo más cerca. Ellos avanzan. Avanzan entre comillas, lo único que hacen es recolocarse para mi nueva situación. Vamos, que actualizan su posición simplemente. Más que eso, actualizar su posición. Con su caballería. Sus tropas de infantería se retroceden, se actualizan, se colocan, se posicionan. Y el oficial ya está llegando.
también está a punto de llegar. Ya me protegen los bosques, ya no me ven. Solo ven a mi oficial. Entonces se tienen que guiar por lo que vean. Yo en cambio los tengo todos controlados, como podéis ver. Mis tropas llegan. Descubren los bosques, estos bosquecillos. Son maravillosos para estas cosas, para estas tácticas. Y ahora voy a clavarles todo esto aquí. Y esto es aquí. El oficial aquí. Que se crean otras cosillas. Así yo creo que pensaron que están realmente un poco más detrás de lo que están, entonces no avanzarán, sino que esperarán. Cuando en realidad posiblemente ya mis arqueros los tengan al alcance. Y de repente una malla de flechas los inunde de la nada. Ahí se les oye hablar entre ellos, yo creo que están flipando un poco. No saben qué hacer. Esperan órdenes. Esperan órdenes. ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está? No los vemos, no los vemos. ¡Oh! Dios mío, ¿dónde está el enemigo? ¿Dónde está? No los vemos. No los vemos. ¡Oh! ¡Qué problema! ¡Qué problema! No vemos al enemigo. ¡Hostia! Vale, creo que se acaban de lanzar en saco. Nos están recolocando. Vale, ya está. Ahora ya comienza la acción. ¡Hala! ¡A la batalla! ¡Al combatir! Ahí ya estamos empezándoles a darles por el ojete. ¡Por el ojete! Ahí llegan nuestras tropas. Ahí llegamos. En saco. En masa. Para darles por el ojete. Pues caballería contra mi infantería ahora mismo no tiene más que... Bueno, contra los samuráis con katana sí, pero contra los... Ah, es que vayan a por la caballería. Así quedan bien. Toma, uno se han cargado. Ya está. La caballería que eres oficial, muertos. Que los atropellen un rato. Que total, son arqueros. ¿Qué más nos da? Vamos a continuar un poco. Vamos a masacrarlos un poquitín más. Hala. A masacrarlo, que esto es bonito. Vamos a ser crueles con el enemigo. Sin piedad. El enemigo sin piedad. Si nos aseguramos de que no se reagrupen ni nada por el estilo.
Ahora que, que solo quedan dos. Que solo quedan dos. A por ellos voy, a por ellos voy, van a andar justitos, bastante justitos. Uy, 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 dos menos. No digas que va a morir. Toma, toma, otro. Ahora, nada. Que listo. Que esto ya está. Vamos a aplastar a ese polacho de mierda. En fin, no sé cuánto tiempo me queda. Igual lo corto aquí. Tasca. Así aprendéis a no enfrentaros a nosotros. Bueno, a la ciudad. Y con este y un bizcocho, compañeros, lo dejo aquí. Hasta otro día. Nos vemos. Hasta otra. Agur.